A Tadeo Castiglione. Muy buenos días, Lucas, Cami, como siempre una alegría y bueno, creo que mañana complicada en Buenos Aires por allí. Che, quiero decir que está muy elegante Camila Hernández Benítez, pero vos siempre con elegancia estás No, al Tadeo, frente. sí, sí, hoy. Esa camisa está espectacular, Tadeo. Hace juego con el fondo para los que nos ven por YouTube, que No, era un una buena espectáculo. combinación. Pongan YouTube solamente para ver la gran camisa que tiene el querido Tadeo. Y así nos vamos a Corea del Sur. Precisamente nos vamos a Corea del Sur. En las últimas horas han estado aconteciendo un avance judicial que creo que marca una diferencia muy interesante en todo Asia Oriental, que tiene que ver con un juicio en contra del ex vicepresidente Jong Suk Yeol, eh, nombre complicado como todo en Asia, pero que es lo que tiene la particularidad de este juicio. El expresidente John, vamos a decirlo, acomodarse y atornillarse en el poder en medio de acusaciones de corrupción, había decidido hacer una operación, esto año, fines del año 2024, fue un escándalo mundial, ahora recién están las acusaciones y los juicios formales, y esta persona lo que hizo fue tratar de salir hacia adelante, la huida hacia adelante, como se suele llamar en política, es decir, tapar los problemas internos de corrupción con algo mucho masivo, y eso masivo no era nada más y nada menos que una guerra con Corea del Norte, lo cual incluyó envío de drones, llamado la ley marcial, protesta aquí, protesta allá, bueno, Ujú. todo esto fue neutralizado, pero lo que es llamativo del juicio que ahora están las acusaciones de la fiscalía es que se le pide la cadena de muerte directamente por traición a la patria y por poner en riesgo toda la estabilidad regional. Pero esto que parece un hecho tal vez local, tal vez puntual en Corea del Sur, tiene su eco en toda la región en medio del aumento continuo de la tensión a nivel regional y de lo que hemos visto desde el principio de año hasta ahora, un aumento de la beligerancia y de todas las situaciones tensas que se viven actualmente, los cuales hace pensar que diferentes líderes políticos en el Asia Pacífico, en este caso, pero incluso a nivel global se aplica lo mismo, en medio de acusaciones de corrupción, en medio de no dar las soluciones a su pueblo, deciden avanzar en un esquema peligroso, principalmente aupados desde el exterior, para llevar la desestabilización aún más en la zona. Ujú. Más allá de este hecho puntual en Corea del Sur, tenemos varios puntos calientes en Asia que dan a entender que se estaría aplicando la misma política que aplicada hace 2 años. Vos también planteás la primera ministra de Japón en la nota, quiero recomendar tu nota, la huida hacia adelante cuando la guerra se convierte en refugio político, que está en pie global. Sí, incluso más allá, en esta nota hacemos un énfasis en la situación actual en Asia desde esta perspectiva, pero es una política, vamos a decir, universal, populista para salir de los apuros. Incluso aquí en Argentina, si nos remontamos en el año 82, lo de Galtieri fue exactamente lo mismo, trata de tapar todos los escándalos de un sistema que ya no se puede sostener a base de un pseudo nacionalismo, por más justificado que esté, pero no deja de ser una de las últimas cartas bajo la manga que se tenga en el control político de diferentes dirigentes. En la nota mencionamos la situación de Japón, que venimos haciendo un seguimiento continuo respecto a esta primer ministra Takaichi, la cual mantiene una política 100% beligerante, está tratando de modificar la constitución pacífica de Japón para que las fuerzas de autodefensa japonesas ya no sean de autodefensa, programa misilístico, proyección de armas atómicas en la energía nuclear. Entonces todo esto lógicamente va de la mano y más con un gobierno totalmente débil, interino, el de Japón, el cual tiene elecciones en los próximos meses, entonces necesita mantener una apuesta fuerte delante de la sociedad para capitalizar votos. La misma situación la vemos en Taiwán, en donde los discursos belicistas han mantenido al poder al actual Partido Liberal que mantiene el gobierno en Taiwán, Ujú. y que a la misma vez esto lo lleva a una escalada en contra de China. Lo mismo sucede en Filipinas, donde el presidente Marcos Jr. Mantiene una política cada vez subida de tono aún más debido a los problemas internos que tiene, busca una conflagración externa para salir del apuro. Bueno,
todos estos puntos en común que funcionaron en otros países. En las notas hablamos respecto cómo Netanyahu en Israel, a base de la misma política, logró mantenerse en el poder Un o apunte sobre incluso... Netanyahu. Hay que decir que en muchos momentos, hablo por lo menos en los últimos años, hemos analizado, che, va a caer Netanyahu porque la crisis interna, las movilizaciones serán tremendas. Lo que hizo Netanyahu es, contra Palestina, contra Irán, lograr que todos cierren filas con él. Claramente, y eso es lo que se busca en medio de esta huida hacia adelante, que en medio de una situación, vamos a decir, de catástrofe política, como es un conflicto bélico, que se cierre en filas y que ya no se hable de las acusaciones internas. Recordemos Netanyahu, acusado de corrupción, no acusado, ya con todas las evidencias probadas, él y su esposa Sara, por recibir sobornos y diferentes tipos de corrupción, y aún así se mantiene en el poder. Y esto ha sido el ejemplo que muchos tratan de copiar e imitar para seguir manteniéndose en el poder. Lo mismo reflejado lo podemos ver con Zelensky en Ucrania, en los Ujú. cuales se atornilló en el poder a través del conflicto bélico, y hasta que no cese el conflicto es ilógico dejar un país sin cabeza, es lo que dicen estas personas, que a la misma vez, punto aparte, no únicamente tapan sus hechos de corrupción, sino que los aumentan. También analizamos que muchas de estas personas creen en una gran impunidad, y esa impunidad les lleva a cometer errores cada vez mayores. Aquí es lo que tenemos que tener presente en medio de toda esta situación, principalmente en el Asia Oriental, que esto se enmarca también dentro de este cambio de doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, en los cuales el principal punto es de contención hacia China y tener toda la región de una manera tensa continua y también incendiada la vecindad de China, lógicamente responde a una dinámica desde Washington. Por ende, estas causas de corrupción locales en los cuales los líderes se ven obligados, si quieren mantener el poder, a hacer ciertas jugadas, también va condicionado desde el exterior. Y sobre eso, y en las últimas horas, sucedió un hecho sumamente interesante, que es una cumbre entre el actual presidente de Corea del Sur y la primera ministra de Japón, en los cuales hace un par de días el presidente de Corea del Sur estuvo de visita en China, y la de Japón tiene una posición 100% anti-China. Entonces, en medio de esta cumbre, se trató de engatusar de alguna manera al presidente de Corea del Sur para que rompa sus relaciones con China, y que demuestre una política más bien abierta hacia Washington. Esto lo publicó hoy el medio Kyodo, que es uno de los principales de Japón, con estas palabras respecto a buscar nuevos aliados en la confrontación contra China. Entonces ya no únicamente la política doméstica limitada con las causas de corrupción y todo lo que hay encima, sino que también aplicada en el exterior, que tampoco responda a política exterior soberana de estos países, sino una política impuesta desde Estados Unidos, lo cual nos da una región muy convulsa, pero en medio de eso, este juicio en contra del expresidente de Corea del Sur y la pedida, y la, vamos a decirlo, la fiscalía ha pedido la pena capital, marca que incluso tienen que calcular muy bien, porque los sistemas judiciales en algunos de estos países no son tan manipulables como los tenemos en otros países, Ujú. aquí local, y que lógicamente esto tiene consecuencias también puertas adentro para las diferentes sociedades. Una pregunta que me surge, no sé si tenés la respuesta. Pena de muerte, ¿qué significa, digamos? ¿Fusilamiento? ¿Silla eléctrica ya no se usa? ¿Cómo es Bien, esto? en Corea del Sur, al igual que en Estados Unidos en la última era, se aplica lo de la inyección letal, Bien, vamos a decirlo, lo que ellos consideran la más higiénica de todos los tipos de muertes, sí, sí, pero aún así no deja de ser muerte. fuerte, Y claro. algo que recalcamos en la nota y que me parece que también hay que recalcarlo, que cuando se llega a esos extremos es que estas personas ya estaban muertas, al menos muertas desde el aspecto político, Político, al no claro. tener más margen de maniobra, y que claramente también están muertos para sus países después de llevar a cabo estos tipos de traición. Ahora, la Ujú. pregunta abierta es: ¿qué van a hacer
los actuales gobiernos en Asia, en medio de una situación internacional compleja, si se van a dejar utilizar para tapar sus Claro. propios errores hacia el exterior, o si va a haber un tipo de raciocinio, lo cual, bueno, Ujú. creo que es lo que falta en el mundo actual. Claro, uno diría como una idea de sentido común, ¿no? Los pueblos buscan la paz. La paz, la sana convivencia, incluso el diálogo. Creo que no hay algo más fundamental que el diálogo en todas las instancias posibles, en los cuales uno se da cuenta que en realidad todos los seres humanos, más allá de que cada uno es único y personal, somos iguales. Tenemos dos ojos, dos oídos, una nariz. Somos hermanos de alguna u otra manera, y además creo que no hay nada más terrible que la guerra, y cualquiera que haya atravesado un Ujú. escenario de conflicto bélico, que el pueblo coreano, tanto en el norte como el sur, saben muy bien lo que es un conflicto Claro. bélico. No quedó casa ni edificación alguna en pie en la guerra de Corea en la década del 50. No nos tenemos que remontar a que fue hace 200 años, sino que es algo No, no, actual. claro, significa que todos tienen un familiar, una historia en común. Bueno, aparte de una Corea que ha sido dividida y que eso implica que hay familiares que no los viste más. Es trágico, ¿no? Exactamente, entonces creo que también por eso la condena que pide la fiscalía es tanjante, y más Claro. en medio de lo que podría haber significado una guerra contra una potencia nuclear como es Corea del Norte, y todo esto con un interés muy mezquino, que era seguir en el poder y que no lo Claro. acusen de corrupción. Claro, estoy viendo Entonces, acá que la figura es rebelión, es decir, que el tipo impuso una ley marcial que no correspondía y peligró, bueno, una situación que, como decís vos. A ver, y una Corea del Norte que en algún momento parecía aislada, pero una de las fotos más importantes, yo diría la foto del 2025, es la que se dio en China con las diferentes potencias nucleares. Estaba China, estaba India, estaba Rusia, estaba Corea del Norte, ¿no? sí, y eso también habla de que, fíjate que en los últimos tiempos de discusión no se discute sobre el estatus de Corea del Norte. Si bien una discusión interna entre Corea del Sur y Japón, ya en los diferentes foros ya no se sigue pidiendo más y más sanciones para ahogar a Corea del Norte, porque todos saben que ahora, con el respaldo y con las relaciones totalmente normalizadas con la Federación Rusa y con la República Popular China, Corea del Norte, además de ser un estado tan tapón, es un estado de garantía de estabilidad en el escenario nuclear de Asia. Contar con Corea del Norte es fundamental, y eso se ha visto transmitido más allá de esa foto y de esos gestos, tanto en China como en Rusia, con la presencia de Kim Jong-un de manera masiva. También se ve reflejado en un crecimiento económico del norte, lo cual es sumamente interesante. Y acá, para aclarar un punto más, porque siempre se habla, bueno, de la tiranía de Corea del Norte y demás, hasta el año 96 en Corea del Sur hubo una dictadura militar, controlada por generales. La democracia en Corea del Sur es algo totalmente nuevo, y también vale la pena recalcar que en Corea del Sur únicamente están habilitados partidos políticos habilitados por el generalato militar. Es decir, que tanto en el sur, que puede hablar de democracia y demás, hay un límite en los cuales no hay más de 8 partidos políticos, Ujú. todos del mismo bando, y en el norte hay un sistema popular con representaciones locales y, vamos a decir, los distritales, muy focalizadas, en los cuales, bueno, se elige al vecino del barrio, que todos saben que trabaja y que hace las cosas bien. Bueno, dos modelos totalmente diferentes, pero cuando uno trata de explicar, a veces es un poquito más complicado y complejo. Esto ocurrió en diciembre del 2024, este estado de excepción, y John Suk Yeol está ahora acusado de pena de muerte, así que también hay que hablar de una celeridad en el Poder Judicial de Corea del Sur, ¿no? También, y más cuando la situación lo ameritaba debido a la Claro. gravedad que fue todo esto. Recordemos, protestas multitudinarias hubieron en las calles, hubo derramamiento de sangre también, este llamado de rebelión y de la situación, vamos a decirlo, militar, con despliegue militar, el cierre del Congreso. Bueno, hubo una sumatoria de todo lo Protestas, que está mal Tadeo, contra el estado de excepción, ¿no? contra el estado de excepción, en realidad que ya se venían arrastrando anteriormente por los hechos de corrupción interna. Entonces, Bien. una cosa fue llevando a la otra, incluido
el envío de drones espías que fueron derribados en la capital de Corea del Norte, lo cual fue un agravante aún más delante de todos estos hechos. Tadeo, querido, gracias. Fuerte abrazo y que tengan un leve día pese a todo el calor. En Plotier, ¿cómo está la cosa? No, tenemos una mañana hermosa, igual que ayer. Yo lo escuchaba a Gómez ayer hablando sobre la mañana hermosa en Plotier. Todavía se mantiene. Después a la tarde se complica un poco más cuando empieza a calentar el sol, pero bueno, estamos sobreviviendo. Vaya a disfrutar del Limay, compañero. Fuerte abrazo. Río Limay. Gracias, querido Tadeo Castiglione. Muy elegante, ¿eh? Sí. Venimos, la verdad. Mete unos outfits. Sí. Lau, me parece que nos tenemos que poner a la altura, ¿eh? Sí, chicos, pónganse las pilas. Mucha remera acá, Sí. poca camisa, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer por este programa No sé, pónganse un cotillón, algo como para y por este YouTube. Porque antes levantar. Ahora, era